Ya, bien. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por participar el día de hoy. Hoy día va a presentar la doctora Natalia Ocampo, que es residente de pediatría, y nos va a presentar el tema del rol del pediatra en el manejo de depresión infantil, ¿ya? La salud mental, un reto durante la pandemia. Por favor, les pedimos que mantengan los micrófonos silenciados durante la presentación. Pueden hacer preguntas a través del chat o al final de la presentación también va a haber un espacio para preguntas. Así que bueno, le doy la bienvenida a la doctora Natalia Ocampo para que pueda hacer su presentación. Hola, buenos días. Gracias por acompañarme. Esta exposición la escogí porque es un tema bastante prevalente, ha aumentado en los últimos años y está afectando a 2 de cada 10 personas en este momento, y aparte pues el reto que se ha vuelto para nosotros durante la pandemia. Voy a empezar con un caso clínico. Esta es una paciente que llegó traída al servicio de urgencias por la madre por una intoxicación medicamentosa. Es una paciente que tiene 14 años. Ella tomó voluntariamente paracetamol en rangos de toxicidad, lorazepam 4 pastillas, alcohol en alta cantidad, lo mezcla en una batidora, ingiere y después se mete a la tina para intención de quedarse dormida. Lo hace estando sola en el domicilio, lo había planificado hace varios meses y ninguno de la familia sospechaba tal suceso. Como precipitante, en la mañana había tenido una discusión con la madre. Entonces acá nos llevamos a pensar que lleva a un niño a tener pensamientos o intentos suicidas. En realidad son múltiples. Podemos ver que hay factores personales, que hay familiares y sociales que van a estar influyendo en que los vamos a ver más adelante. Esta paciente, como antecedentes personales, tenía que en el 2020 se perdió 3 kilos, se había descartado un trastorno de conducta alimentaria, tenía sobrepeso y disminuyó pues para que no estuviera con sobrepeso, y también era víctima de bullying escolar. Ese mismo año, buscando aceptación por sus pares, empezó consumo de alcohol cada fin de semana y cannabis de manera experimental, lo hacía una vez cada mes. Y presenta también problemas de conducta en el entorno familiar, estaba con ausentismo escolar y había repetido el curso. Antecedentes de importancia de la familia: unos padres separados, tenían importante conflictiva familiar y una hermana mayor que tenía trastorno de déficit de atención y hiperactividad desde la primaria y estaba siendo tratada farmacológicamente. Acá que podemos ver que desde ya la chica ya tenía varios problemas de conducta. La rebeldía siempre se puede pensar en descartar primero una depresión. También cuando tuvo la pérdida de peso y el bullying, pudo haber tenido ese mismo año ya un desarrollo del primer trastorno depresivo, y aparte de eso tenía problemas de aprendizaje, que nos lleva a pensar que con el antecedente familiar de la hermana podría ya también tener un déficit de atención y hiperactividad sin estudiar, ¿ya? Muy importante que estos chicos también pueden hacer trastornos somáticos, que es dolores abdominales, torácicos, cefaleas intensas, ya que lo vamos a comentar más adelante. ¿Qué hicimos con esta paciente? Ella revelaba en un examen mental triste, inhibida, con desesperanza, anedonia, un llanto espontáneo, sentimientos de soledad, culpa, tendencia a la devaloración de sí misma, tenía una ideación autolítica desde hace 2 años, no tenía alteración de juicio ni percepción, que es muy importante, y el plan con ella fue hospitalizarla, recibió manejo por la intoxicación de paracetamol con N-acetilcisteína, presentó estabilidad hemodinámica y continuó en el servicio de pediatría al no tener disponibilidad de camas en psiquiatría, que también nos ha pasado. Muy importante con ella es que este cuadro es fundamental, es el modelo de la vulnerabilidad del estrés. Me interesa mucho que lo conozcamos porque acá se puede actuar y se pueden hacer varias cosas si uno sabe identificar el comportamiento de las personas, cómo están siendo, digamos, afectados, ¿sí? Acá vamos a tener siempre unos estresantes, unos gatillantes que pueden ser directos, indirectos, que van a ser todos estos rayitos, ¿ya? Entre los directos vamos a tener que hay personas que van a estar buscando por internet búsquedas de modos de suicidio, las redes sociales, también pueden mirar cómo acceden a medicamentos, qué mezclas hacer, armas, ¿sí? También pueden hablar ellas como si no estuvieran presentes. También les podemos encontrar conductas ya autolesivas, cortes en manos, muslos, que lo hemos visto en diferentes polis sin tener nada pues como por esa causa. Y también pueden hablar hasta del deseo de morir, de ser una carga, etcétera. Y las indirectas podemos ver que se empiezan a alejar de la familia, disminución del rendimiento escolar, aumento del consumo de alcohol y drogas, un carácter de ánimo irritable,
ansioso, deterioro del estado de la autoimagen, no se quieren bañar, están abandonados, y también cambios en el alimento y en el patrón de sueño. ¿Qué pasa? Si nosotros vemos una persona que está teniendo una ideación, o sea, un pensamiento suicida, y podemos reconocerlo, acá podemos tener estrategias para abordarlo, ¿ya? Cuando ya nos damos cuenta que ya está con una comunicación suicida, que son todos estos factores un poco más expresados, en su gran mayoría pueden llegar a tener un intento suicida o irse directamente a un suicidio consumado, que es lo que queremos evitar a toda costa. Pero todos esos escalonitos nos dicen que podemos bajar todos estos factores para que no tengamos que llevar a una muerte consumada, ¿cierto? Es muy importante saber que la genética juega un rol principal en todos los pacientes que se suicidan, más o menos el 21% tiene familiares que han tenido igual suceso. Este artículo solamente para mencionar que en el intento suicida pues es un problema que se ve pues en aumento. Este fue el 2020, se realizó en Cuba, que los mayores, digamos, gatillantes para esto son los problemas familiares, siendo un 50%, los problemas de pareja, problemas escolares como el bullying, también problemas económicos, pérdidas, y ahora pues que lo estamos evidenciando con el COVID también se ha vuelto un desencadenante para que tengamos en cuenta. La ingestión de fármacos y de medicamentos es la primera, digamos, la primera causa, y otras lesiones ya autoinfligidas, el ahorcamiento por lo menos es la de menos, y se desarrolla a nivel mundial en un femenino de 5 a 1 por masculino, la prevalencia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que estas ideas populares referentes al suicidio las tenemos que borrar de nuestra mente, porque en realidad eh, son tabú nomás. Empecemos con la primera: los jóvenes que intentan suicidarse no tienen realmente la intención, solo quieren manipular a otros. No, es falso. Todos ellos no saben, no encontraron otra manera de mostrar su dolor, y por eso tratan como de llevar a cabo, como lo pudieron manifestar. La segunda: los problemas no son lo suficientemente graves en los adolescentes, al contrario, ellos sienten que el mundo se les derrumba, es su 100%, es lo que están viviendo, ¿sí? Y obviamente tiene mucha influencia social y ambiental, entonces siempre hay que tratar de abordarlos integralmente. Al hablar con un adolescente respecto a sus ideas suicidas, se puede inducir a la ejecución de ellas, es totalmente falso. En realidad, la primera parte que uno tiene que hacer es preguntarle directamente, porque normalmente estos pacientes, si se les pregunta directamente, en su gran mayoría admiten sus pensamientos y se puede conversar con ellos, y puede ser clave para brindar ayuda. Si alguien quiere suicidarse, nadie podrá impedirlo. Como vimos el cuadro anterior, podemos ver que si detectamos ciertas conductas, podemos aplacarlas para que no sigan aumentando. Y después de que un joven intenta suicidarse y sobrevive, debe ser castigado para que no repita. Al contrario, hay que orientar un apoyo muy integral para que no vuelva pues a realizarlo, y menos a que sea consumado en una próxima vez. ¿Qué es importante? La estadística mundial muestra que el suicidio es del 11.8 por 100.000 habitantes, en Chile es del 10.2, esto sacado del 2019 por 10.000. Hay un intento de suicidio cada 3 segundos a nivel mundial, y un suicidio consumado cada 40 segundos, ¿ya? Entonces, esto es un problema de mucha relevancia. En Chile, más o menos, hay un 1.800 suicidios al año, entonces pues también es una cosa de considerar. Esta estadística del 2017 nos presenta que la población que nosotros manejamos, de menos de 14 y 14 a 20, 24 años, tienen una relevancia también de más o menos unos 70 muertes en este de 2011 a 2017. Pero ¿qué ha pasado hasta ahorita? Se vio por datos del MinSal que se ha convertido en la segunda muerte de los niños de 8 a 18 años, y las cifras más alarmantes fueron en el 2015, cuando hubo 309 muertes, casi una por día, entre los 10 a 24 años, ¿sí? ¿Qué pensamos, digamos, esperar en la pandemia? Que esto aumentó, que ha ido, digamos, pucha, los problemas, todo el hacinamiento, todo, ¿ha aumentado o no? Menos mal que tuvimos una buena acogida. Miren que el 2020 en realidad ha sido el año más bajo de todas estas épocas anteriores, y esto los estudios lo revelan porque al estar unidos pueden hacer mejor frente a los problemas, pueden, digamos, tener un acompañamiento más cercano de sus seres queridos, y también porque el virus puede afectar como la alteración de las percepciones,
viendo la muerte como algo más trágico, más terrible, entonces valoran un poco más la vida y esto ha llevado a que sean más resilientes. Pero ¿será que en los niños también ha sido así? No, lastimosamente la guía del suicidio, de mental de prevención y suicidio ha mostrado que hemos tenido más incidencia en las poblaciones más jóvenes y esto se debe a porque hemos tenido que el mundo les ha cambiado, es monótono, aburrido y depende en un gran porcentaje de la familia, de la adaptación que tenemos ambiental para ellos, de los factores protectores y psicosociales que manejemos, porque si no ellos van teniendo estas reacciones mencionadas previamente. Por eso es necesario tener un abordaje del problema a nivel integral. Ahorita se han potenciado y han tenido varias medidas el gobierno. Está la ley de violencia familiar, está el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, ¿sí? Y ahorita en marzo del 2021 sacaron la guía práctica sobre el abordaje de la depresión de los adolescentes por el problema que se está conllevando actualmente. Siempre tenemos que preguntar, no nos dé miedo. Uno a veces piensa, pucha, voy a recorrer de cosas, mejor que lo haga otro profesional. No, nos tenemos que sentir, digamos, capacitados, porque esto lo vemos en la consulta externa, en la urgencia, hospitalizado, así que no lo podemos dejar de un lado, mejor que le pregunte otro, no. Preguntas, empezar con preguntas generales, estar ya cuando esté más empático con el paciente, hacer directamente estas preguntas. Se recomienda preguntar, ¿has deseado estar muerto o poder dormirte y no despertar? ¿Has tenido realmente una idea de suicidarte? Si la respuesta es sí a la segunda, se va directamente con la tercera, cuarta y quinta, o si no, se va a la sexta. La tercera es, ¿ha pensado cómo llevarías esto a cabo? ¿Ha tenido alguna intención de llevarlas a cabo? Y la otra es cómo, detalles de cómo se llevarían a cabo, ¿sí? Y la sexta es si ha comenzado en algún momento de su vida a preparar algo para terminar con su vida, ¿ya? Entonces esto es muy importante para poder actuar a tiempo. También vamos a contar con unas herramientas de evaluación diagnóstica, ¿sí? Obviamente la historia clínica va a ser fundamental, una buena exploración mental. También nos podemos basar en los manuales diagnósticos que son el DMS-5 y el CIE-10. Hay algunas escalas y cuestionamientos y cuestionarios que nos van a ayudar, entrevistas y el tratamiento farmacológico que ya sería más por parte de psiquiatría. Bueno, empecemos con la depresión. La depresión es un trastorno que se da de ánimo. Este tiene mayor de dos semanas de duración. Normalmente muestran pues, disminución importante del interés, el placer por las actividades, prácticamente todos los días pues ya no quieren hacer nada. Se da también constituido por síntomas afectivos, cognitivos y físicos que más adelante vamos a ver. Y aparte de eso, tenemos que tener en cuenta que tiene algunas particularidades la depresión y es que está totalmente subdiagnosticado porque hay varias creencias. Las primeras es que los padres creen que no existe depresión a las edades tempranas. La segunda es que los niños no son iguales que los adultos, entonces tienen mayor dificultad para definir qué es tristeza, ¿ya? Y aparte, la falta de formación y entrenamiento adecuado de los profesionales para darnos cuenta y poder ayudarles, ¿sí? A pesar pues que este se ha vuelto un problema de salud público porque pues ha tenido mayor incremento en la morbilidad y mortalidad. ¿Qué vamos a ver? Que los niños la prevalencia es de 2.5, en los adolescentes va a ser prácticamente igual que los adultos, de 4 a 8.3%. Vamos a ver que afecta igual hombres y mujeres, pero en la pubertad o en la adolescencia vamos a ver un incremento de 2 a 1 del sexo femenino. También es importante saber que es una enfermedad recurrente que tiene una probabilidad acumulada del 40% a los 2 años y del 70% en los 5 años. Y que lleva una incidencia del 40% de presentar trastorno bipolar en los siguientes 2 años. Entonces no es como tratarlo y no volver a hacer seguimiento, no, toca estar muy pendientes de todos estos cambios. Este es un estudio importante porque epidemiológicamente, cogieron a los niños adolescentes de Chile de multicéntrico en varias partes y fue de 1.500 niños y estos niños se vio que tenían una incidencia, digamos, mayor de 4 a 10 años por trastornos ansiosos, trastornos del comportamiento, ¿ya?
y que en los adolescentes íbamos a tener muchos más rangos afectivos. También el consumo de drogas aumentado y el reconocimiento de esquizofrenia que se iba a dar. Y lo que quería decir era que el 22.5% de los niños normales presentaron cualquier tipo de trastorno. Entonces esto es muy importante para poder detectarlo, diagnosticarlo y pues no tratarlo oportunamente, ¿sí? Vamos a presentar varias formas de evolución, entre las cuales podría haber una persona que solamente está con ansiedad, la notan en la casa como desproporcionado a lo normal, más intenso, más duración. Entonces en los niños vamos a ver que tienen una ansiedad caracterizada por miedos, los síntomas somáticos, el dolor abdominal, las cefaleas, irritables, con pataletas, con rabietas, ¿ya? Y a los niños adolescentes vamos a ver que ya también están irritables, también aparecen síntomas de despersonalización y de realización. Ellos normalmente son mucho más sociales, y también aparece el dolor torácico, el mareo, ¿ya? Entonces es fundamental pues verlo. Vemos también que nos encontramos con la distimia, que es un trastorno de sintomatología depresiva que lleva más de un año, ¿ya? Y en los niños se puede ver más como una parte de irritabilidad. Vamos a hablar un poquito sobre los principales factores de riesgo, entre los cuales tenemos los biológicos, que son el genético, que ya vimos que aumenta un 21%, digamos, alguna alteración, y más que todo el suicidio. El sexo femenino también va a estar predisponente, la pubertad también en mujeres también va a estar un poco más predisponente, y otros factores crónicos de salud, como lo vamos a ver más adelante. Los psicológicos, el temperamento difícil, las pobres habilidades sociales, ¿ya? Y los familiares es fundamental, si tienen enfermedades de los padres, si tienen conflictos, cómo son los estilos educativos, si hay abusos, maltratos de cualquier síntoma. Estos van a ser factores activadores para que puedan llevar una depresión y un aumento de la misma. Conflictos conyugales, la desestructuración familiar, los abusos, ¿ya? ¿Y cuáles son los factores más importantes, digamos, para prevenirlo? Un buen sentido del humor, buenas relaciones de amistad, unas relaciones estrechas entre los miembros de la familia, dar positivo los logros personales a nivel social, tener una inteligencia normal o alta, practicar algún deporte es súper importante y bueno, tenerlos en club, que ahorita es como complicado, pero es lo que se recomienda. ¿Qué vamos a ver? Que los factores activadores está el bullying, el ciberbullying, que es un factor muy importante para que tengan una conducta suicida los adolescentes. También vamos a ver el abuso emocional, la violencia intrafamiliar, el maltrato, ¿sí? Y no menos importante, cómo los factores ambientales o sociales se han vuelto responsables de la discriminación de diferentes orientaciones sexuales, de estos grupos LGBTI, lesbianas, gays, bisexual, transgénero, intersexual, que van a tener mayor, tres veces más probabilidad de sufrir depresión suicida. Acá les quería dar un artículo del 2020 que pues ya se estudiaba acá en Chile, que el abuso obviamente es un factor de riesgo, pero también vieron la poca información que se podía ver a nivel de Latinoamérica de estos grupos, entonces invitan también a cómo hacer más estudios y a estar más alerta de lo que conlleva. ¿Qué podemos diferir de todo esto? Que por lo menos hay que tener varios factores psicológicos que nos permitan afrontar un poco mejor las situaciones. Acá, ¿qué podemos hacer? La disposición a recibir ayuda y a buscarla, obviamente, a tener una destreza de solución de los problemas, a tener una buena autoestima, ¿sí? A tener razones para vivir, fundamental, buscar un control de los impulsos, porque los niños son muy impulsivos, y buscar adherencia a los controles y tratamiento es fundamental. Con todo lo expuesto, ya podemos ver que es importantísimo hacer una historia clínica. La idea es ir reflejando una evolución del problema, por pasos, cómo empezó todo, siempre tener en cuenta los antecedentes personales, familiares, alimentación, sueño, el desempeño integral, porque esto va a afectar todas las escalas interpersonales, y pues el pilar que es todo. También identificar los factores de riesgo fundamental y obviamente explorar las conductas si hay de idea suicidio, de depresión. La patología asociada, se ha visto que un 40% de los niños que sufren depresión también tienen otros trastornos psiquiátricos, entre ellos la ansiedad, el trastorno de conducta, el trastorno hiperkinético, consumo de sustancias, entonces es importante pues ver que esto no es como aislado.
También las enfermedades o las enfermedades crónicas se han visto muy involucradas en que van a tener también depresión. Yo creo que en los polis lo vemos mucho. Más que todo señalan la epilepsia, la diabetes, hipotiroidismo, como tal la talla baja, los que toman anticonvulsivantes, toman medicamentos crónicos, ¿sí? El abuso de sustancias, el lupus, también la fibrosis quística. Hemos visto pacientes que se descompensan, no quieren tomar su medicación, poca adherencia y están también deprimidos, entonces hay que hacer un abordaje bien importante en ellos. Este artículo lo quería traer solamente para mencionar que algunas enfermedades crónicas han hecho estudios y claro, tienen, por ejemplo, el asma bronquial, diabetes y talla baja, mostraron que un tercio de estos pacientes tenían sintomatología ansiosa y que los pacientes asmáticos tenían menor autoestima que los comparados con los pacientes pediátricos normales. Entonces es muy importante pues tenerlo en cuenta. Al examen físico, fundamental, mirar dónde se puede realizar en un área tranquila, que podamos mirar cómo está reaccionando este niño en este momento, ¿sí? Todos los detalles nos importan. La conducta, cómo está la relación, si nos hace contacto ocular, cómo está la mímica, si tiene posturas o movimientos estereotipados, si está intranquilo, ¿cierto? Cómo está el nivel de conciencia, vamos a mirar el nivel de afecto, si está con depresión, lábil, alegre, eufórico, cómo está el lenguaje, si tiene trastornos específicos del aprendizaje como la dislexia, también mirar el análisis del pensamiento, memoria, juicio, ¿sí? Y muy importante, mirar si tiene alteraciones sensoperceptivas, ya que algunos niños pueden presentar depresión atípica con alucinaciones, delirio y pues también nos lleva de pronto a otros diagnósticos diferenciales como la esquizofrenia. Siempre también el riesgo pues de conductas auto y heteroagresivas. En estos niños vamos a ver que los podemos encontrar con inquietud psicomotriz, taquicardia, taquipnea, ya vamos a ver también que pueden estar sudorosos, otros son los síntomas cognitivos que van a estar con preocupación excesiva, pensamientos obsesivos, ya, y también pueden tener unas respuestas conductuales muy exageradas de ataque, de huida, de inhibición, así que tenemos que estar como muy pilas a todas estas señales. Como tal, la etiopatología es diversa. Uno piensa, no, pues nada, está depresivo, pobrecito. No, hay varios factores neurobiológicos, ambientales, genéticos, neuroanatómicos, neuroquímicos, neuroendocrinos y factores medio económicos y sociales que van a estar influyendo en la etiopatogénesis de la depresión. Entonces, no es como mirar el punto de vista solamente la puntita del iceberg, que es lo que vemos, ¿no? También vamos a ver que están los neurotransmisores van a estar disminuidos, la serotonina, la noradrenalina, la dopamina y entre otros. También vamos a ver cambios estructurales, que es la disminución del volumen del hipocampo, y este va a ir relacionado con la memoria, así que estos pacientes pues van a tener alteraciones, mira, pobrecito, no se puede concentrar, no, tiene cambios estructurales, así que los vamos a ver más adelante. También vamos a ver cambios neuroendocrinos a nivel del hipotálamo, hipófisis y adrenal, ¿sí? Y también cambios celulares y moleculares, porque van a disminuir los factores neurotróficos. Los factores genéticos se han visto ya involucrados más o menos en un 25%, que es más ligados al cromosoma X, se han identificado en el cromosoma 4, 5, 11, 18 y 21, y están asociados a pacientes con una depresión muy grave, ¿ya? Muy grave, resiliente, o sea, que no desaparece fácilmente. También vemos el polimorfismo del gen de transportador de la serotonina, y esto explica por qué muchos pacientes tienen que estar como mucho tiempo con tratamiento, y si uno les baja la dosis otra vez vuelven a tener recaídas, ¿ya? Entonces esto se puede medir en laboratorio y pues nos va a ayudar a, digamos, a ver, ¿cierto? A poderles ayudar mejor. Acá vemos un cerebro y miramos cómo el hipocampo de esta persona está normal y cómo se reduce el nivel de la depresión, y esto lleva a alteraciones pues de la memoria que van a ser muy complicadas. También está la hipótesis de las monaminas, que está bastante implicado que van a tener menor serotonina, noradrenalina, dopamina y entre otros. Y esto se explica porque normalmente pues una persona sana tiene sus transportadores, va a estar en la hendidura sináptica y van a ser corregidos, pero acá vemos que están o disminuidos en cantidad o en función, entonces también van a estar inhibidos.
Y esto nos va a llevar a pensar pues que la serotonina, como se sintetiza en las neuronas del sistema nervioso y en las células enterocromátides del intestino, intervienen muchos procesos fisiológicos de control, como es la presión arterial, el apetito, el estado de ánimo, la secreción de hormonas, la actividad motora y la sexual, provocando esto, provocando pues que a nivel encefálico, en los núcleos dorsal y medial, tienen pues a partir unas vías que son totalmente serotoninérgicas, y estas principalmente van a ir primero a la corteza orbitofrontal, que está involucrado sobre los procesos de toma de decisiones y expectativas, y si está mal, pues el paciente no va a poder pensar bien, va a estar indeciso. También va al corte cingulado anterior, y es importante porque se da la motivación, la expresión de emociones y la memoria, entonces va a estar inhibido. También el hipotálamo, el paciente no va a tener hambre, el ánimo, entonces va a tener pérdida de interés. También la formación reticular, mantener el equilibrio entre el sueño y la vigilia, va a estar alterado. El cuerpo estriado, una modulación del movimiento, va a estar con cansancio, agitado. También la médula espinal, que disminuye el umbral de la percepción dando síntomas somáticos, estando más dolorosos, ¿sí? El córtex da una sensación de fatiga mental, de pérdida de energía. La amígdala, una completa red de emociones, entonces va a sentirse ansioso, triste, ¿sí? Y este rol lo cumple muy parecido a la noradrenalina, entonces va a ser sinergismo con todos estos mismos síntomas, y aparte también tiene otras proyecciones al cerebro, que es para el enlentecimiento psicomotor, y al córtex prefrontal, que es para la regulación y la función ejecutiva. ¿Sí? Entonces vemos cómo nos afecta todas estas áreas, y por eso vamos a ver tantos cambios en los pacientes, que no solamente es porque, ay, qué pesar, está un poco deprimido. Eh, a grandes rangos, acá vemos cómo la depresión tiene las funciones reguladas del sistema límbico, y todos estos cambios se van dando, que son los que yo les mencioné: el cambio de ánimo, trastorno de sueño y vigilia, apetito, capacidad de sentir placer, perturbación de los ritmos circadianos, perturbación de los ritmos biológicos, la menstruación también se va a ver alterada, actividad psicomotriz. Bueno, entonces es como para que vean cómo integralmente afecta a todo. Las manifestaciones clínicas varían dependiendo del grado del desarrollo del niño, entonces van a ver en niños, preescolares, a escolares y adolescentes, y siempre van a haber característicos y no síntomas afectivos, psicológicos y cognitivos asociados. Entonces en la edad preescolar podemos ver que predomina la irritabilidad, las rabietas, están ansiosos, apáticos, ¿ya? En los escolares vamos a ver que también están irritables, pero ya van a tener más síntomas somáticos: mamá, me duele la cabeza, dolores abdominales crónicos ya, que se han estudiado con varias ayudas diagnósticas. Y en los adolescentes vamos a ver más que todos los síntomas afectivos y sociales. También podemos presentar que empiezan a aumentar de apetito, ganancia de peso, y las quejas pues somáticas, y también la sensibilidad extrema al rechazo pues a nivel social. Los síntomas físicos vamos a ver es que están más dirigenciados con el insomnio, con los dolores abdominales, de cabeza, ¿ya? Los síntomas cognitivos vamos a ver que tienen una capacidad de alteración de la concentración, de la memoria. También hay unos síntomas que son, digamos, delirantes, alucinantes, que se ha visto que tienen alteraciones a nivel visual más que todo, ¿sí? Y también están los síntomas atípicos, que son la hipersomnia, aumento del apetito, que ya los había mencionado. Entonces, ¿qué nos vamos a basar? Hay unos criterios ya establecidos del DMS-5, que es americano, y el CIE-10, que es europeo, para mirar qué nos vamos a hacer con estos pacientes, para dónde van. El CIE-10 nos va a clasificar en depresivo, moderado, grave con síntomas psicóticos y sin síntomas psicóticos, y otros trastornos depresivos. Pero en realidad el que más utilizamos es el DMS-5. Yo sé que esta diapositiva se ve terrible, pero como tal la idea es que se deben cumplir 5 de los síntomas. Entonces, ánimo depresivo, pérdida de interés, pérdida de peso, que tengan agitación, retraso psicomotor, pérdida de energía, irritabilidad, ideas de suicidio o síntomas somáticos. Y esto nos va a clasificar: si tiene leve, va a ser que tengan 5 síntomas; si tiene moderado, son 6 a 7 síntomas; y ya cuando son graves, tienen más de 7 síntomas, y esto pues va a estar afectando en todas las áreas de su funcionamiento, va a tener repercusiones.
Hay otros cuestionarios fáciles de hacer que uno los puede hacer en la consulta porque son de 2 preguntas, como es el cuestionario de PHQ-2, que es mirar si la persona le dice a uno si tiene poco interés de disfrutar las cosas, nunca, varios días, la mitad de los días o casi todos los días, y si se siente desanimado, deprimido también, y una puntuación mayor de 3 va a identificar que va a tener necesidad de una evaluación diagnóstica y tiene una sensibilidad del 74 y una especificidad del 75%. Nos demoramos mucho haciéndolo, ¿ya? ¿Qué dice la guía NICE? La guía NICE dice que siempre es un diagnóstico clínico, que tenemos que tener los criterios para una derivación de atención especializada. Esto va a ser depresión más 2 factores de riesgo, ya que ya los habíamos hablado. Si ya hay una depresión que tenga también antecedentes familiares, se debe derivar. Y obviamente una depresión que ya es moderada a severa también se tiene que derivar. Las indicaciones de hospitalización, todos yo creo que las tenemos claras, que es el intento de suicidio, conducta homicida, incapacidad de la familia de cuidar al niño, maltrato físico o abuso, ¿ya? Fracaso del tratamiento ambulatorio o estabilización para el ajuste de medicación. Los exámenes en realidad van a estar muy enfocados a descartar la tiroides, que no esté pues como algo asociado, hemograma, un perfil bioquímico, ¿ya? Un electrocardiograma de todas formas para mirar que esté bien cuando ellos consultan por síntomas de dolor precordial, y ya complementarios va a ser muy enfocado respecto al examen físico, lo que encontremos, una ecografía, si hay algo infeccioso, neurológico que lo explique, ¿ya? Como causas diferenciales. El trastorno en realidad va a estar enfocado a 3 terapias. La idea es que la psicoterapia se ha visto que tiene muy buena acogida. Aparte también es importante hacer la psicoterapia a los padres que incluya una explicación de los síntomas, qué está pasando, cómo se puede dar como herramientas para que lo traten en casa, y también está el tratamiento farmacológico. ¿Cuándo saber cuál terapia elegir? La idea es dependiendo de la gravedad, del cuadro clínico de cada paciente y las características del entorno familiar y obviamente personal. Se han visto que ambos son muy eficaces en el tratamiento, y obviamente que si ya tenemos personas con depresión grave o moderada, debe tener tratamiento con inhibidores de selectivos de recaptación de serotonina. Hay 2 guías que son la NICE y también la americana de psiquiatría de niños y adolescentes, que plantean la psicoterapia como monoterapia independiente del grado de gravedad, ¿cierto? Que es o moderada o severa, y aparte de eso también van a tener los antidepresivos también. En la psicoterapia, ¿ellos qué quieren? La idea es que sirve como objetivo de la reducción de la gravedad de los síntomas, incrementando la autoestima, aumentando la tolerancia a la frustración, a la autonomía, ¿ya? Y la terapia conductivo-conductual es normalmente para tratar de disminuir las distorsiones cognitivas, cómo se ven a ellos mismos, al entorno, a su futuro, y obviamente pues tratar como de llevarlo hacia lo positivo. Ha tenido muy buena funcionamiento en los pacientes. Y aparte de eso, pues ya tenemos a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que nosotros más utilizamos es la fluoxetina, aunque hay otros que han demostrado igual efectividad, como la sertralina, el escitalopram, la venlafaxina, ¿ya? Que nosotros pues hemos visto que tienen buena eficacia, tolerancia y seguridad en los niños. Entonces, esta esquemita es para pues mencionar que pues, la información se transmite a lo largo de la neurona a través del impulso nervioso por la neurona presináptica, la hendidura sináptica, y acá se movilizan los neurotransmisores y se hace pues y se une a los receptores específicos para alcanzar a la neurona posináptica. Entonces, ellos cumplen esa acción y vuelven a ser recapturados por las neuronas, pero entonces tienen la acción ahorita, como en la depresión están disminuidos, entonces vamos a ver que aumenta el proceso de la síntesis, bloquea el proceso de la degradación, inhiben el proceso de la recaptación, pudiendo actuar y maximizar su función, y así pues vamos a ver una mejoría en los procesos de síntomas depresivos. El inicio de la dosis es de 10 miligramos por día, se pueden hacer incrementos cada 10 a 15 días, normalmente la máxima dosis es 60 miligramos al día de fluoxetina, y vamos a ver que el tratamiento va a haber un plazo de mejora de 4 a 6 semanas, así que no es corto, y aparte de eso, que cuando se quiere descalonar un tratamiento, normalmente se deja 8 meses y ahí se puede hacer un descenso gradual ya si el paciente está mucho mejor. ¿Por qué nos gusta? Porque tiene muy pocos síntomas
muy poca RAM, que es molestia gastrointestinal inespecífica, y solamente el 3 a 8% presentan aumento de la impulsividad, irritabilidad, pero en realidad como utilizamos dosis bajas es un poco lo que se ve este aumento. Y para terminar, quería hablar un poquito del COVID con la depresión, ¿sí? Que hemos visto bastantes estudios que aumentan hasta 9 años después, eventos postraumáticos después de estar en hacinamiento, en soledad, y obviamente que han tenido 5 veces los niños más probabilidad de necesitar un apoyo psicológico por aumentar este estrés postraumático. Este fue un artículo reciente que salió en el impacto de la pandemia en la salud mental, este se hizo en Chile ahorita en el 2019 a 20, y lo que identificaron ellos es que el impacto que está teniendo la pandemia tiene que enfatizarse mucho en los procesos de afrontamiento del estrés y también en el desarrollo y en el desarrollo de ellos, que depende de gran parte pues de las habilidades parentales para que ayuden a adaptarse a los hijos, para que ayuden como para que esto se disminuya, porque si hay una carga, digamos, en la familia que esté algo mal, eso se va a reflejar en los niños y va a ser mucho peor. ¿Qué pudieron, ay, esto se me, no sé qué es esto. ¿Qué pudieron ver en esto, en este estudio? Que los síntomas que se aumentaron en la pandemia fue estar triste, que tenían más falta de ganas, que no querían hacer actividades que antes les gustaban, también mostraron cambios del apetito, ya no querían comer tanto, mostraron un descenso sintomático por la preocupación de hacer tareas, ya no querían, y los síntomas que más aumentaron fue la irritabilidad, no obedecer, cambios del apetito, ¿ya? Entonces esto es muy importante porque vemos que sí está afectando y esto a largo plazo va a ir aumentando si no lo tratamos de corregir. Y diferentes estudios que se hicieron coinciden en lo mismo, que el potencial impacto en los niños afecta sobre todo la calidad de vida, la salud mental y el desarrollo, y que esto nos ha identificado que como están mayor tiempo en la casa, pues pueden tener más estrés postraumático por la pérdida de familiares, el estrés de los padres, si tienen conflictividad familiar, la economía baja también va a llevar a que sean más maltratados, más violencia intrafamiliar, y obviamente pues el estrés tóxico, esto va a llevar a una experiencia infantil adversa y van a estar peor los niños, entonces tenemos que tratar de hablar con los padres, cómo debe ser el entorno que deben llevar a cabo. Esa es la mayor responsabilidad del pediatra, el reconocimiento de los factores de riesgo, promover unas relaciones estables, aumentar la capacidad de atención precoz, nos va a ayudar a que podamos disminuir y que hagamos niños felices como siempre hemos querido. Hay varias estrategias, la primera estrategia es en el colegio, sí, se ha visto que ya hay herramientas en el ámbito ambiental, fomentando la participación de deportes, también en la familia, pues el funcionamiento familiar y individual, enseñar habilidades para solucionar problemas y estrategias de afrontamiento, que es lo que les va a ayudar, generar proyectos de vida con sentido, saludables, ¿sí? Entonces esto lo podemos hacer todos en casa. También nos encontramos con la guía del 2021, que fue ahorita en marzo, que nos da bastantes estrategias de cómo poder ayudar a estos pacientes, más que todo en la parte adolescente, y herramientas prácticas para el abordaje. Les invito a leerse lo que está muy bueno y ya ahí utilicen varios. Y la novedad es que ahorita salió una app que se llama Cuida tu ánimo. Acá les dejo el link que es este, que es este acá. Y la idea es que yo me metí y es muy buena porque le hacen unas preguntas muy fáciles de cómo estás, cómo está tu día, ¿cierto? Y lo enfocan si está depresivo o algo, y le dan redes de apoyo, también le brindan a uno videos de relajación de 5 minutos, de meditación, también consejos prácticos para la regulación emocional, enfrentar pensamientos, y aparte de eso, está súper fácil de utilizarla, así que se la recomiendo, y también pues sería muy bueno que la dieran a conocer a sus pacientes y a sus conocidos, y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora Ocampo, por su muy completa presentación. Me pidieron si es que después de, bueno, ahora dejar compartir pantalla, y me pidieron que a ver si ponían todos y prendían sus cámaras. No sé, Natalia, si puedes sacar el modo compartir pantalla, por favor.
¿Lo voy a cerrar? Ay, sí. Y me pidieron, bueno, que para temas de periodistas, si es que podían prender sus cámaras, por favor, para hacer la parte final que tiene que ver con las preguntas, dudas, consultas. Les quería comentar que también mientras hablaba la doctora Ocampo, compartimos en el chat el estudio chileno que se publicó hace poquito de la doctora Larraguel y de su equipo respecto de salud mental de niños y adolescentes durante la pandemia, ¿ya? Así que eso lo compartimos en el chat, pueden descargar desde el chat el documento. Bien, no sé, preguntas, comentarios, felicitaciones. Hola, Carolina. sí, buenos días, ¿cómo están? Espero que bien. Oiga, felicitar a la doctora Natalia, muy completa su presentación, estamos como bien aquí con Maura, que somos las psicólogas, ella de fisurado, yo de diabetes y endocrino, y necesitamos este espacio, ¿ya? Así que voy a aprovechar este espacio para dar mi comentario también y hacer una pregunta, ¿ya? En general, lo que manifestó la doctora es una mirada bastante integral y necesaria de ser traspasada para los pediatras, ¿ya? Más que todo como que nos apertura la mirada total de un niño, que muchas veces, a veces, los padres la anulan, ¿ya? En la consulta pediátrica, muchas veces los niños son más callados, y no tienen la oportunidad de dar su voz, ¿ya? Y la depresión está muy en la línea, claramente, de cómo ellos pueden expresar a veces aquello, y cómo los padres muchas veces, más que ayudarlos, los culpabilizan, ¿ya? Entonces me parece bastante apropiado el entregar herramientas para ir mirando de una manera integral lo que es el ánimo en los jóvenes, y quizás, claro, se abre como la puerta para poder empezar a trabajar también en conjunto como servicio de pediatría sobre aquello, ¿ya? Y mi pregunta está ligada más o menos al inicio del tratamiento farmacológico en los niños. ¿Qué criterios existen para dar o iniciar aquel tipo de apoyo desde esta parte, desde esta área? ¿Usted va a responder? Iba a dar la oportunidad a la doctora Campo que respondiera, pero voy a responder yo, que quizás es un poquito, entre comillas, más de especialidad, porque yo le comentaba a Natalia que igual médico general y los pediatras deberían obviamente contar con las herramientas para iniciar un tratamiento, inicial, ¿ya? Y quizás posteriormente hacer las derivaciones, pero debería ser así. Ahora, la verdad es que en general, y también a modo de mi experiencia dentro de lo que es el pregrado, tampoco, y porque también antes no había muchas especialistas en psiquiatría infantil, entonces tampoco uno podía exigir eso. Pero sí pudiese haber más estos espacios y más capacitación, sí un pediatra estaría como en condiciones de hacerlo, ¿ya? Depende igual de algunos factores, porque le comentaba yo a la doctora Campo que en general también la depresión en niños y en adolescentes se presenta de manera diferente, y al mismo tiempo también la evaluación es distinta, porque en adolescentes en general cuando se presenta un episodio depresivo en esa edad, uno también tiene que pensar harto en los factores genéticos, ¿ya? Es decir, echar una mirada siempre en esta edad en los antecedentes familiares para descartar que no hayan otras enfermedades y no solamente una depresión. Por ejemplo, dos enfermedades de salud mental que tienen un componente genético y que se pueden presentar además en la más de adolescencia es el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Entonces, es como muy importante, por lo menos en adolescentes, hacer preguntas respecto como estos antecedentes familiares, ¿ya? Para descartar que no hayan otras enfermedades. Y por otra parte, en niños, en menores de 10 años, sí hay un componente mucho más ambiental respecto de la presentación de estos síntomas, ¿ya? Eso es lo primero. Y lo segundo es que en general, como mencionó la doctora, también tenemos distintos niveles de presentación de los síntomas y de severidad de la depresión, como lo mencionó.
leve, moderado, severo. En general, en la depresión más leve, uno tiende como a pensar más en potenciar los factores protectores, darle un poco más de relevancia a la psicoterapia, y cuando ya estamos en un nivel moderado a severo, iniciar un tratamiento farmacológico. Ahora, la verdad es que en general, cuando un paciente, sus padres, o cuando uno detecta más bien síntomas de depresión en niños, en general uno tendería a pensar que eso ya va de moderado a severo, porque antes, como es un poquito más difícil poder detectar síntomas leves de depresión en niños, en general es poco probable que uno pueda hacer ese diagnóstico cuando es leve. Entonces yo diría que en general lo que ve el pediatra o lo que van a ver los profesionales son depresiones en niños y en adolescentes que en general van a ir de moderado a severo. Entonces ahí lo indicado sería ojalá poder iniciar el tratamiento de manera precoz. Gracias, doctora. De nada. Hola, ¿me escuchas? Hola, Maura. Hola, mira, justamente mi pregunta iba, o mi inquietud iba en relación a este 21% de antecedentes de depresión familiares que te referías. ¿Qué pasa cuando se detecta en un niño que tiene estos antecedentes familiares con depresión? ¿Cuál es el proceso diagnóstico y cuál es el mejor tratamiento después? No me escuchan. Voy a ayudar también a la doctora porque es más de especialidad. A ver, o sea, no es como que un procedimiento va a ser distinto si es que están los antecedentes de depresión en la familia o no. Se hace el mismo procedimiento, solamente que uno tiene que ir a manejar también los factores como en el nivel familiar. Es decir, si tenemos, por ejemplo, porque también va a depender de si el antecedente es como de un familiar directo, si es mamá, papá, si vive con ellos o no, porque eso también, obviamente un familiar directo con depresión no solamente es el antecedente genético, sino que también cómo esto se maneja dentro de la familia, y que obviamente si tenemos un papá o una mamá con depresión, también influye en el ambiente familiar, en las relaciones vinculares, y por lo tanto ellos necesitan tratamiento también, ¿ya? Entonces desde ahí el manejo tiene que ser también incluyendo a la familia, ¿ya? Muchas veces cuando tenemos pacientes que tienen niños o adolescentes que están con depresión, pero tenemos papás con alguna enfermedad de salud mental que no está controlada, también obviamente influye en la presentación de los síntomas del niño o del adolescente. Así que eso es como una parte. El manejo entonces integral, ojalá también familiar. Respecto como al manejo farmacológico, no hay diferencia si es que tenemos como un paciente que tiene un antecedente familiar o no, ¿ya? Distinto si estamos hablando de trastorno bipolar, ahí cambia la cosa, pero ese es otro diagnóstico. Pero cuando es depresión, no. Ahora sí, porque obviamente la depresión que tiene como este componente más genético, que yo les digo que es mucho más probable que se presente hacia la adolescencia y no en niños, ¿ya? Lo que ocurre es que en general, como ocurre todo este mecanismo que explicó la doctora, que tiene que ver con disfunciones en ciertos receptores o neurotransmisores, van a requerir un tratamiento probablemente más prolongado y de ir probando si es que el paciente es posible que esté sin los antidepresivos. Hay algunos que en general requieren como un tratamiento que es mucho más que un año, a veces se prolonga 1 año y medio, 2 años, cuando el componente es más bien genético. Cuando es más en niños, como yo les decía, lo que más influye es lo ambiental. Entonces, claramente uno hace el tratamiento, pero ahí potencia mucho también el tratamiento ambiental, familiar, y siempre buscando los otros factores que nombró la doctora, ¿no? Que no haya violencia intrafamiliar, que no hayan algunas situaciones de abuso, que no haya situaciones de bullying escolar, etcétera, etcétera. Así que, pero en el manejo farmacológico en sí no cambia. A menos que sea trastorno bipolar. Eso. Bien, no sé si alguien más tiene una pregunta, alguna consulta. Yo quisiera decirle un comentario y, en realidad un comentario. Natalia, encontré excelente tu presentación, muy, muy amplia en realidad, en el sentido como
muy pediátrica, ¿no es cierto? Darnos, digamos, abrirnos este pensamiento, tratar de estar más atentos nosotros a este problema, sobre todo en este momento, en realidad, en relación al aislamiento y a la falta de colegio, que es algo que a mí personalmente me preocupa muchísimo en relación al tema escolar. Como que de alguna forma esta falta de colegio y por lo tanto la falta de compañía de sus pares y todo, también es un factor que creo que influye, digamos, en la situación de salud mental de los niños en particular, digamos. O sea, le pone como más, lo intensifica más. Y en ese sentido, como pienso, en algún momento el año pasado parece que también lo conversamos, que quizá a través de la filial de la SOCHIPE nuestra, podríamos tratar de tener alguna como intervención concreta con los profesores en nuestra región, porque yo lo que veo es que de alguna forma la posibilidad de que los niños puedan volver a la escuela al menos semipresencialmente, es decir, con estos aforos reducidos y todo, en este minuto, claro, no ahora que estamos en fase 2, pero a lo mejor en fase 3, se ve como un poco restringida, porque desde la perspectiva de los profesores hay una cierta resistencia, mayor de la que yo considero que es saludable para los niños. Y es porque ellos tienen ciertos temores, los profesores. Y quizá nosotros desde la Sociedad Chilena de Pediatría, de la filial, encuentro que nosotros tenemos en este grupo mucha gente que puede generar un poco de, digamos, transmitir la información de manera muy profesional y especializada, y eso pueda ir como facilitando un poco que desde el área de la educación haya un poco más de apertura. A mí me preocupa muchísimo porque pienso que hay experiencia en otros países en que todavía estando la situación de emergencia sanitaria intensa, la actitud, o sea, la priorización de la escolaridad versus otras situaciones sociales digamos, ha permitido que los estudiantes de alguna forma se encuentren. O sea, porque una cosa es medir lo que aprenden, que ya es mucho menos lo que están aprendiendo hoy día de lo que aprendían, pero en este momento yo lo miro más que del aprendizaje y de lo cognitivo, más me preocupa la situación como de salud mental de los niños. Y encuentro que en ese sentido, como encontrarse en un espacio protegido, como es la escuela, es importante, y a lo mejor nosotros desde la perspectiva médica sí podemos ayudar un poco a que ese encuentro se produzca. Yo no digo que se produzca mañana, pero que ojalá se pueda producir dentro del año, porque realmente si uno, lo que estamos viendo todo Chile es que, y es bien lamentable, que en el fondo los colegios privados, con muchos otros, obviamente con una cantidad de recursos y de otra realidad, en el fondo, están pudiendo organizarse para que los niños vuelvan semipresencialmente, con aforo reducido y todo, pero lo que vemos es que las escuelas públicas, donde además hay más vulnerabilidad, donde además las propias familias están en lugares más hacinados, o sea, tienen todavía más factores de riesgo para mayor compromiso en la salud mental, son las que menos parece ser que vayan a volver pronto. Y ahí creo que hay una tarea que podemos hacer con los profesores. Entonces, no sé, yo lo comenté el año pasado en algún momento, creo que la Sociedad Chilena de Pediatría puede hacer alguna cosa y me parece que podríamos tratar de hacerla en realidad. Eso. Conmigo pueden contar. No sé si hay algo de eso que quieras comentar, Natalia. No, a mí me parece muy importante, de verdad, que todo el ambiente de los niños que no sea vulnerado y hacer como todo lo global para que podamos mejorarlo. Conmigo también pueden contar para cualquier cosa que podamos lograr. Bueno, de hecho aquí en el chat estaban comentando si es que la exigencia académica a la que han estado sometidos los niños y adolescentes puede influir en estos estados depresivos.
De hecho, sí han dicho que un estado, pues digamos, más exigente también lleva a los niños a estar más estresados y también, digamos, tener más ansiedad y esto conllevará a que ya no quieran hacer las mismas actividades. Entonces sí tiene mayor relevancia. Esto tendríamos que discutirlo también. Bien. Ya estamos entonces como en el tiempo. Lo último que les quería comentar, si no hay más preguntas, es que bajen y vean esta aplicación que mostró Natalia, que es esta aplicación que se lanzó hace un par de semanas atrás, que se llama Yo Cuido Mi Salud, ¿es así? Yo Cuido Mi Salud, Natalia. Cuida tu ánimo. Cuida tu ánimo, que es una aplicación que pueden indicársela a sus pacientes, a los adolescentes, es que es fácil de usar, está para Apple, está también para todos los dispositivos, así que también recomendárselas para que puedan indicársela a sus pacientes. Y bueno, Carolina también nos está dejando algunos mensajitos como respecto del reconocimiento y la validación de los pacientes. Así que ahí, gracias Carolina por tus comentarios. Muchas gracias entonces. Felicitaciones a la doctora Campo y un abrazo a todos y nos vemos pronto. Que estén bien. Gracias, Chao. que tengan un bonito día. Igual.